Hermanos, esta mañana continuamos con la serie que estamos llevando del libro de Esther. Ya pasamos el meridiano de este libro. Vamos a entrar al capítulo 6, así que los invito a abrir sus Biblias allí. Capítulo 6 del libro de Esther. Dice la palabra del Señor así. Aquella misma noche le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Oremos al Señor. Padre, queremos rogarte en esta mañana que a través de tu palabra tú nos hables, Señor. Tú que conoces y disciernes los corazones de los hombres, disciernes nuestro corazón, Señor. Queremos que nos hables hoy con claridad a través de este pasaje, de esta historia apasionante de Esther. Señor, tú has dejado este libro para nuestro bien, para nuestro provecho, para nuestro consuelo, para nuestro ánimo. Y queremos rogarte que tú nos ayudes a comprender las verdades que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Estaba pensando en alguna ilustración que nos permita comprender qué es lo que significa la providencia de Dios de una manera clara. Algunos hablan que la providencia puede ser como una partida de ajedrez. A mi nieto le gusta mucho jugar ajedrez. Cada vez que voy a visitarlo, saca el tablero y dice: vamos a jugar ajedrez. Y ahí estamos un buen rato. Sin embargo, jugar ajedrez creo que no es una buena ilustración sobre lo que significa la providencia, porque realmente Dios no está esperando que nosotros hagamos una jugada para entonces Él hacer la suya, aun cuando siempre nos haga jaque mate, ¿no? Siempre nos gana. Pero no es así la providencia. Otros dicen que puede ser como un puzzle, ¿no? Que el Señor va juntando las piezas y va enseñándonos el panorama de cómo es la figura que Él quiere hacer a través de la historia.
Pero yo creo que la ilustración que puede ayudarnos a comprender mejor lo que significa la providencia del Señor es la de la escultura. Sí. Alguien decía que en cada bloque de mármol, bueno, Miguel Ángel lo decía con claridad, cada bloque de mármol veo claramente una escultura en su interior. Y la tarea del escultor es quitar todo lo que sobra para que otros vean lo que él ya ha visto en su mente. Y es así, ¿no? El escultor está trabajando allí en el bloque de piedra, de mármol, dándole golpecitos y tallando la figura que él quiere tallar. Y quien está observando parece que no entiende cuál es el mensaje, cuál es la escultura que él quiere hacer, cuál es la figura que quiere sacar. Y de repente el maestro da un golpe y cae un trozo de mármol y entonces se aprecia completamente la figura, ¿verdad? Cobra sentido para los ojos de quienes no somos artistas. Y vemos allí qué era lo que pretendía hacer el escultor. Así es el Señor. Él está esculpiendo en cada momento de la historia algo que Él quiere luego revelarnos a nosotros, aun cuando nosotros en principio no lo veamos con claridad. Veamos ahí un trozo de mármol, los duros golpes del Señor muchas veces dándonos en el corazón para quitar aquello que sobra. Pero Él tiene un plan y lo va a llevar a cabo. Así es la providencia del Señor. Él está guiando las personas, las circunstancias y los eventos para esculpir todo conforme a lo que Él le ha placido. Y allí confluyen para mostrar esa ejecución maestra del Señor. John Flavel decía una frase: gran parte del placer o del gozo del cristiano proviene de contemplar cómo trabaja Dios. Y esta mañana tenemos justamente esta lectura que hemos hecho allí en el capítulo 6 de Esther. El objetivo del libro de Esther es mostrarnos que todas las cosas que suceden son ordenadas por Dios para cumplir con todo lujo de detalles su voluntad. Y en particular en este capítulo veremos cómo situaciones que parecen sin mucha importancia, quizás situaciones cotidianas que si las viéramos de una manera aislada una de la otra, serían simples detalles de la vida. Dios en su providencia las junta todos en una secuencia tan particular, en un orden tan exacto, tan único, que en su conjunto armonizan de tal manera que producen un cambio radical en la historia. Para que sea su historia, la historia de Dios, de un Dios omnipotente, y la historia de su pueblo, de su iglesia, que Él ha comprado por la sangre de su Hijo y que se ha comprometido a cuidar hasta el final de los tiempos. Ese es un poderoso mensaje para todos nosotros que nos llena de aliento, de consuelo y de esperanza. Así que tengamos en mente siempre esa realidad del libro de Esther y en particular de este capítulo. Lo vamos a estudiar en 3 movimientos, en 3 partes. La primera, vamos a hablar acerca de un olvido muy oportuno. Una aparente paradoja, ¿verdad? Un olvido muy oportuno. En segundo lugar, vamos a hablar de una expectativa frustrada y luego vamos a hablar de una caída inminente. Vamos con la primera parte, un olvido muy oportuno. Y leamos nuevamente los primeros 3 versículos del texto esta mañana. Dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Nos encontramos en un momento de la narrativa de este libro de Esther que comienza a dar un giro, ¿verdad? Habíamos dejado el capítulo 5, si recordáis el último sermón, en el punto más dramático de todo el relato. Amán está preparando una horca para colgar a Mardoqueo. El rey no tiene ni idea de que Esther es judía. La sentencia que pesaba sobre todo el pueblo judío estaba vigente, corría el tiempo, pronto llegaría el día.
Esther, por su parte, ha postergado su mediación ante el rey una vez y otra. Parece que no se anima finalmente a hablarle al rey. Todo apuntaba mal para los judíos y para Mardoqueo. Pero es precisamente en aquella noche en que Amán construye la horca para Mardoqueo, la misma noche entre el primer y el segundo banquete de Esther, que el rey Asuero pierde el sueño. Bueno, no sé cuántos de vosotros perdéis el sueño de cuando en cuando. La noche se hace larga, ¿verdad? Parece que nunca va a amanecer. Allí las horas cobran una dimensión diferente. Y en su insomnio el rey pide que le lean las crónicas, su historia. Así que manda traer el libro de las crónicas. Dice un historiador que se llama Heródoto, que había en la corte real persa una serie de historiadores que siempre acompañaban al rey a todo lugar donde fuese para tomar atenta nota de todo lo que sucedía. Cuando iban a la guerra, allí estaban tomando nota, quiénes habían sido los héroes de esa guerra, de esa batalla. Y luego todo eso se apuntaba en ese libro de las crónicas del rey, un registro detallado de todo. Así que quien estaba leyéndole al rey Asuero, allí en esa noche de insomnio, esa larga noche, seguramente leyó acerca de las proezas del rey, de las batallas, de las hazañas, y así fueron pasando las horas, estaba amaneciendo, la noche terminaba, y de repente se encuentra con aquel episodio, aquel capítulo, en el que se narraba cómo Mardoqueo denunció a los dos eunucos que conspiraban para matarlo. Es una historia que ustedes encontrarán allí al final del capítulo 2. Habían pasado ya 5 años desde aquel episodio. Quizás el rey ni se acordaba que esto había sucedido. Aún así, lo normal hubiese sido que el rey, además de ejecutar a aquellos conspiradores, diese una recompensa a Mardoqueo. Pero el rey no lo hizo. Y por ello, cuando pregunta qué honra o qué distinción se ha hecho con Mardoqueo, no había sino una respuesta: nada se ha hecho con este hombre. No solo fue un descuido, sino fue una tremenda negligencia y una grave violación de la ley persa que dejaba muy mal parado al rey, porque era una clara evidencia de su ingratitud hacia el hombre que había salvado su vida. Todas aquellas personas que hacían alguna cosa meritoria en el imperio debían ser recompensadas, y el rey no había recompensado a Mardoqueo, a pesar de que le había salvado la vida. Allí nos preguntamos, ¿qué harías con aquella persona que te ha salvado la vida? Si pensamos un momento, ¿qué haríamos nosotros con una persona así? Bueno, voy a poner la pregunta un poco más fácil. Imaginémonos que vamos al saldo de la cuenta del banco y resulta que este mes no han cobrado la cuota de hipoteca. ¿Qué habrá pasado? Se han olvidado. Así que llamamos al banco porque no desea que nos cobren más intereses el próximo mes. Y nos contesta del banco, mira allí en las notas, en los archivos, y dice, no, su saldo hipotecario ha sido pagado completamente. Ahora hay 0 en su deuda. ¿Qué harías tú? ¿Correrías a firmar la escritura y a llevarla al registro? O lo primero que harías sería preguntarte, ¿quién sería el que pagó la deuda? Lo menos que haría sería eso. ¿Quién sería el que pagó la deuda? Y comienza a llamar a sus amigos, a sus padres, a su familia, a ver quién ha sido. Y cuando lo encuentra, ¿qué haría? Pues al menos lo invitaría a una buena cena, ¿verdad? Un banquete en casa para expresarle su gratitud. Cuando menos haría eso. Pues el rey no había hecho absolutamente nada de esto. Había mandado a ejecutar a los 2 eunucos y se había olvidado del tema. Así que podemos aprender algo de esta parte de la historia. En otras ocasiones hemos hablado acerca de la queja y lo muy perjudicial que es para el cristiano la queja. Es una muestra de desconfianza en el Señor. Trae amargura al corazón, trae desaliento a la persona que escucha esa queja. Pero hermanos, la queja tiene una hermana gemela
que se llama ingratitud. Un corazón agradecido a Dios y al prójimo es una característica de una vida transformada por el Evangelio. Pero al contrario también es verdad, la ingratitud muestra soberbia y muestra egoísmo. La gratitud es como un sello puesto sobre el corazón humilde. La ingratitud es característico del corazón orgulloso que cree que todo se le debe a él. De aquel que piensa que la vida gira en torno a sí mismo. Ser agradecido es ser justo con aquel que nos ayuda, aquel que nos sirve. Y a la vez es un reconocimiento de nuestra necesidad que tenemos de ayuda de otras personas. Es así, ¿verdad? Pero ¿cuánta ingratitud encontramos por el camino? ¿Cuántas veces hemos sido ingratos nosotros mismos hacia personas que nos han ayudado, nos han servido, nos han dedicado tiempo, han orado por nosotros, se han preocupado por nuestras enfermedades, han atendido nuestras necesidades y muchas veces le damos la espalda como el rey Asuero, ¿verdad? Aún así, un rey impío como Asuero, que no tenía absolutamente ningún temor de Dios en su corazón, se sintió avergonzado, se sintió consternado porque no le expresó gratitud a quien le había salvado la vida. ¿Cuánto más nosotros, queridos hermanos, que hemos sido salvados por Cristo con una salvación eterna, que hemos sido adoptados a la familia de Dios, deberíamos mostrarnos muy agradecidos con Dios cada segundo de nuestra vida? No aquella ocasión en la cual Él nos salvó, sino cada segundo de nuestra vida. Más que un deber moral, es sentido común, hermanos. Dice el salmista, bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es un autoexamen que hace el salmista, se está hablando a sí mismo y está diciendo, bendice, alma mía, a Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Así que como creyentes deberíamos cultivar un carácter agradecido al Señor, reconociendo todos los beneficios, todas las misericordias, todo el cuidado, toda la gracia que Él nos ha mostrado a lo largo de nuestra vida. Y de la misma manera deberíamos tener un sentido de gratitud hacia aquellos a quienes Dios ha utilizado, poniéndolos en nuestro camino como instrumentos de su gracia para ayudarnos, para aconsejarnos, para consolarnos, para animarnos, para sostenernos. Deberíamos cultivar un corazón de esa manera. Así que, querido esposo, acuérdate de darle un fuerte abrazo a tu esposa, que ha dedicado su juventud, su vida para ti. Que te ha consolado cuando te ha visto afligido, que te ha cuidado cuando te ha visto enfermo, que se ha preocupado cuando te ha visto ansioso por tu trabajo. Deberías ser más agradecido con tu esposa. Y tu esposa también, más agradecida con tu marido. ¿Cuánto trabajo de tu marido? ¿Cuánto sudor? ¿Cuántas horas en el despacho? ¿Cuántas dificultades en su trabajo? ¿Cuántas cosas que tiene que resolver día tras día y llegar a casa a esperar un abrazo de su mujer, en lugar de la lista de quejas del mal comportamiento de los hijos? También los jóvenes, los niños, mostrad agradecimiento por vuestros padres. ¿Cuántas noches de desvelo de vuestros padres por cuidaros? Cuando tú no dormías, ellos tampoco dormían. Cuando te cansabas, ellos te cargaban en brazos. ¿Cuántas lágrimas de las madres por los hijos? ¿No será que deberíamos ser más agradecidos, hermanos, con aquellos que han dedicado su vida para nosotros? Dice el Señor allí en Primera de Tesalonicenses, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
A veces nos desgastamos tanto preguntándonos cuál es la voluntad del Señor con respecto a este o aquel tema, y quisiéramos que bajaran letreros del cielo para que nos iluminara y tomar una decisión correcta. Cuando el Señor nos ha revelado su voluntad en su palabra, y su voluntad es esta en esta mañana: dad gracias en todo. No cuando las cosas van bien solamente, sino en todo momento, dad gracias, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. La gratitud es un deber y una virtud que el cristiano debe cultivar con diligencia y con esmero, queridos hermanos. Volviendo a la historia que tenemos delante, podemos maravillarnos al ver que Dios no ha perdido el control de la situación, ¿verdad? Allí en el capítulo 5 quedamos un poco preocupados. La ira de este hombre, Amán, el consejo de su esposa, la horca levantándose. Casi que se vaticinaba allí el final de Mardoqueo. Pero Dios no ha perdido el control, queridos hermanos. Así que nos maravillamos. Asuero se olvidó de recompensar a Mardoqueo, pero fue un olvido providencial. Y ahora que llega el momento oportuno, Dios le quita el sueño a Asuero, para que vea su falta y quiera resarcirse. Proverbios 21 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Y esa noche el Señor despertó a Asuero y le quitó el sueño. Hay un sentido de urgencia de parte del rey cuando se entera que no se hizo nada para honrar al hombre que había salvado su vida. Y allí entramos entonces a la segunda parte del texto de esta mañana, una expectativa frustrada. Veamos los versículos 4 y 5. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Ese sentido de urgencia del rey Asuero lo lleva a ordenar al primero de los siervos que encuentre delante, al primero que esté disponible, que recompense a Mardoqueo. Y qué coincidencia, ¿verdad? Mejor, qué providencia. Que justamente Amán estaba allí, había madrugado muy temprano porque quería ser el primero en la audiencia con el rey para hacerle aquella petición: colgar a Mardoqueo en la horca. Ahí está Amán. Tampoco había dormido, no porque tuviese insomnio, sino porque había estado construyendo la horca para su enemigo. Así que tenemos aquellos dos hombres, aquellos que habían conspirado y habían firmado un decreto para acabar con todos los judíos, de repente se encuentran en un momento de la historia diferente. El rey Asuero, después de haber sido muy negligente, ahora quiere recompensar a Mardoqueo. Y Amán, muy diligente para colgar a Mardoqueo, se encuentran ahora cara a cara. ¿Qué dice el rey? Lo dice allí en el versículo 6. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Se están riendo, ¿verdad? Así es. Su orgullo, el orgullo de Amán, le ha cegado por completo su perspectiva. Así que se siente aludido cuando el rey le pregunta: ¿a quién vas a honrar sino a mí? Como dice el proverbio, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Ese proverbio dibuja el corazón de Amán. Su soberbia, su altivez no le caben en el corazón y entonces suelta como respuesta todo aquello que él quiere para sí mismo. Y es lo que dice allí en los versículos 7 al 9. Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey,
y llévenlo en caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Amán no pide dinero, joyas, cargos administrativos para su familia, o alguna casa mejor, o cualquier otra cosa que pudiese ser más perdurable. Amán desea con todo su corazón, con todas sus fuerzas, ser como el rey. Realmente Amán tiene el mismo corazón del maligno, ya lo habíamos dicho anteriormente. ¿Lo recordáis? Bueno, Isaías narra con claridad ese episodio del maligno. Allí en el capítulo 14, el versículo 14, dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Las palabras de Satanás son las mismas que está diciendo Amán, ¿verdad? Son las mismas palabras que utilizó la serpiente antigua allí en el Edén para tentar al ser humano. Serás como Dios, les dice Adán y Eva. Así que en la mente de Amán retumban esas mismas palabras. Seré igual al rey. Así que pide uno los vestidos reales, pide el caballo del rey con su corona distintiva y quiere ser paseado delante de las multitudes por uno de los príncipes más importantes de la corte con el pregón de que era el hombre a quien el rey deseaba honrar. Allí está dibujado el corazón de Amán. Como dice también otro proverbio, el 21-24, altivo, arrogante y escarnecedor son los hombres, los nombres del que obra con orgullo insolente. Allí vemos a Amán, altivo, arrogante, insolente. Lo que no sabe Amán es que está organizando con todo lujo de detalles el paseo triunfal del hombre a quien tanto odia y a quien quiere matar. Aquí vemos la ironía de Dios. Es inevitable sonreír cuando leemos esta parte del capítulo 6, ¿verdad? Cuando preparaba esta semana el sermón, mi esposa me escuchaba reírme allí en el despacho. Se acercaba a preguntarme: ¿de qué te ríes? Bueno, es que cada vez que leo este pasaje no puedo evitar reírme. Porque allí está esa ironía del Señor. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes, dice el Salmo 37. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Así que cuando leemos este pasaje, podemos ver la sonrisa de Dios. Al orquestar todos los movimientos de estas circunstancias, de este episodio de la historia, de tal manera que nos resulta hasta gracioso, ¿no? Ver esa prepotencia de Amán, cómo pide aquello que desea su corazón y realmente está exaltando al hombre que quiere humillar. Así, hermanos, quiero resaltar el punto clave del sermón. El mundo, queridos hermanos, puede hacer todos los planes que quiera para destruir al pueblo de Dios, para borrar de la memoria de la historia a Jesucristo. Pero en un instante, Dios cambiará todo para que suceda exactamente lo contrario. Los enemigos de Dios, sin duda alguna, serán humillados, porque para eso Dios es Dios, Dios soberano, Dios poderoso que orquesta todas las cosas y mueve todo lo que haga falta para lograr sus propósitos sin que nadie pueda decirle: ¿qué haces? Esa es la providencia del Señor. Y aquí aparece en todo su esplendor, ¿verdad? En todo su esplendor aparece en este texto. La mano invisible del Dios que no se menciona en todo este libro actúa de tal manera que no queda absolutamente ninguna duda de quién es el que tiene el control de todo y cómo, usando medios naturales, el Señor ejecuta sus propósitos por encima de lo que los hombres maquinan. Esta es una tremenda verdad que nos debe llenar de consuelo y de aliento a todos los creyentes. Porque sabemos que somos su pueblo
y que Él nos cuida como la niña de su ojo, como dice el profeta Zacarías allí en el capítulo 2, versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de mi ojo. Hermanos, esto es lo apasionante de este libro de Esther, que Dios no se menciona en ninguna parte, que no aparecen milagros ni obras extraordinarias, pero vemos a Dios allí trabajando en cada una de las situaciones de la vida. Y esto nos consuela, hermanos, porque lo he dicho en otra oportunidad, pero vale la pena repetirlo. Vivimos en un mundo que se ha olvidado de Dios. No quiere saber absolutamente nada de Él. No enseñan nada a sus hijos de quién es Cristo. Lo ven como algo malo en la historia. Y parece que Dios hubiese desaparecido. Pero hermanos, no nos olvidemos que Dios es Dios y que Él sigue trabajando. El hecho de que tú estés sentado hoy aquí es una muestra de la obra del Señor, que Él sigue salvando pecadores, que Él sigue constriñendo los corazones de aquellos que Él quiere traer a sus pies para humillarlos delante de la cruz de Cristo y poner en sus corazones arrepentimiento. Él sigue trabajando, hermanos. Tú eres un testimonio de la obra de Cristo, de la obra del Señor. Así que es de mucho consuelo para nosotros. No nos olvidemos de eso, hermanos. Cuando estemos alarmados de cómo va el mundo, cuando sintamos congoja en nuestro corazón de todo lo que se hace en contra del Señor, cuando estemos allí en nuestra cama un poco tristes por cómo va el mundo, cómo son los gobernantes de esta tierra, todos los planes que hacen, todas las leyes que dictan, todo el mal que vemos en la calle, hermanos, consolémonos en saber que Dios no ha perdido el control absolutamente ni un segundo. Todo lo tiene en control. Así que no tengas miedo de los hombres. Tienes un Dios poderoso que no se ha olvidado de ti, que te esconde bajo la sombra omnipotente y puedes entonces dormir tranquilo, porque nada pasará sin que Dios lo haya decretado. Como cristianos, como hijos del Señor, tenemos razones para reír, sabiendo que Dios está en control. Y así entramos a la última parte, una caída segura, una caída inminente, versículos 12 y 13. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron los sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. En este pasaje hay grandes contrastes, hermanos. Recordamos que el Mardoqueo, vestido de cilicio y con ceniza en su cabeza, lamentándose por el decreto real del exterminio de los judíos, es este mismo Mardoqueo que ahora es honrado por esos mismos hombres, el rey Asuero y el malvado Amán. Sin embargo, él no quedó enceguecido, ¿verdad? Como dice el versículo 12. No quedó enceguecido por la honra a la cual fue él sometido. No fue corriendo a su casa a presumir. Sí, no se bajó del caballo y se guardó el vestido real allí para lucirlo, para colgarlo en el salón de su casa. No fue al bar del pueblo a hablar con sus amigos y a mostrar orgulloso de haber sido honrado por el rey. ¿Qué hizo Mardoqueo? Volvió a su lugar donde tenía su trabajo a la puerta del rey. No quedó enceguecido por ese momento de gloria. Volvió a ser el de siempre. Y esto también nos trae una enseñanza, hermanos, a nosotros, creo yo. Porque cuando las cosas van bien en nuestra vida, solemos hacer algo extraño, que nos olvidamos quién es el que nos ha provisto de ese bien. Rápidamente. Cuando las cosas van bien, creemos que tenemos todo en control.
Cuando estamos jóvenes, robustos, fuertes, con energía, con el mundo a nuestros pies, decimos, ¿quién es Dios? Pues Dios es el que te tiene ahí, el que te ha dado la salud, el que te da el aire para que puedas respirar, el que pone el alimento en tu mesa. Ese es el Dios al que tú quieres olvidar. Sí, cuando las cosas van bien, cuando tenemos un buen trabajo, cuando nuestra familia está en orden, solemos girar la cabeza hacia otro lado y olvidarnos de Dios, de a quién realmente le debemos lo que somos. Así que Mardoqueo nos da una lección. No presume de nada de ese momento de gloria y va otra vez a ocupar su trabajo, su lugar y a hacer el trabajo que siempre hacía. Por otra parte, recordamos al Amán del capítulo 5 que salió del palacio exultante de alegría por haber estado en el banquete con el rey y con la reina. ¿Ahora qué hace? Sale a toda prisa apesadumbrado y desalentado, nos dice allí al final del versículo 12. Apesadumbrado y desalentado, con su cabeza cubierta, como escondiéndose de los demás, que no lo vean, lamentándose por haber sido humillado. También es un retrato de lo que dice el sabio. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Así que ahí están estos dos hombres contrastados, Mardoqueo y Amán. Pero también vemos un contraste entre las palabras de los amigos y de la mujer de Amán. Recordaréis en el capítulo 5 cómo lo animan a construir esa misma noche la horca para ejecutar a Mardoqueo a la mañana siguiente. Pero ahora estamos en la mañana siguiente. ¿Y qué ha pasado, verdad? ¿Qué ha sucedido? Al ver lo que está sucediendo, sueltan esa frase. Si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. ¿Cómo ha cambiado la historia, no? De un día para otro, por una noche de insomnio del rey, todo cambió, porque el Señor puso su mano en la situación. Hay que decir a favor de aquellos que en esta oportunidad no buscaron adular o agradar a Amán, no buscaron consolarle, darle una palmadita en la espalda, como hicieran unas cuantas horas atrás. Ahora le dicen la verdad, sin adornos. Pero quizás lo que llama más la atención no es la forma en que se lo dicen, sino las palabras que usan. Porque el énfasis de Zeres, de la esposa de Amán, no está en Mardoqueo como persona, como individuo, sino de dónde procede Mardoqueo. Ahí está la condición. Si es de la descendencia de los judíos. Así que confiesan que si es de ese pueblo, será absolutamente imposible derrotarlo. Saben que es el pueblo del pacto. Saben que es el pueblo de Dios, del Dios que ha mostrado a través de la historia cómo ha sostenido a ese pueblo. No porque el pueblo tuviese un mérito especial, porque los judíos no eran un pueblo especial. Dios es el especial, el Dios de ese pueblo, poderoso. Nadie puede derrotarlo. Caerás, por cierto, delante de él, le dice la mujer. Es esa sentencia, ¿verdad? Zeres y sus amigos, sin ser los protagonistas de esa historia, porque no lo son, pronuncian esa frase que es la verdad principal de todo el libro de Esther. Ni Amán, ni Asuero, ni nadie podrán derrotar a Dios y a su pueblo. No podrán con el pueblo del Señor. Son las mismas palabras pronunciadas por el Señor Jesús años más tarde, allá en Mateo 16, 18. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las palabras de Zeres, caerás, por cierto, delante de él, son solamente un eco de la sentencia de Dios allí en el Edén contra el maligno. Él te aplastará la cabeza. ¿Lo vemos?
la secuencia en la historia. El Señor es el Rey, es quien manda, quien gobierna y va a cumplir absolutamente todo lo que se ha propuesto. Y nadie podrá rebatirle nada. Así es, hermanos. Este es un pasaje precioso, ¿verdad? Nos invita, por una parte, a ser muy agradecidos. Cuando nosotros miramos nuestra historia hacia el pasado, sí es verdad que vamos a encontrar momentos malos, quizás en algunos casos momentos muy malos, pero el Señor te ha sostenido y aquí estás, escuchando el Evangelio, escuchando la palabra del Señor. Dios te ha guardado, Dios te ha preservado, Dios te ha levantado de aquella caída, Dios te ha sacado de aquel fango en donde te encontrabas. Dios te ha tomado en sus brazos, Dios ha curado tus heridas. Dios te ha dado el agua para calmar tu sed. ¿No lo ves en tu historia, hermanos? Cuando tú miras hacia atrás, como Asuero miraba la historia cuando leía las crónicas y se dio cuenta de que había sido salvado por un hombre. Hoy cuando nosotros miramos nuestra historia podemos ver que hemos sido salvados por un hombre, por Jesucristo. Un día muriendo en la cruz por ti y por mí. ¿No deberíamos hacer algo por eso? Regocijarnos con el Señor, ser agradecidos con Él, ser obedientes a lo que Él nos manda, como muestra de nuestra gratitud hacia el Señor. Sí, hermanos, cuando miramos hacia el pasado, tenemos que tener una actitud de gratitud hacia el Señor. Pero cuando vivimos el presente, debemos hacerlo también con la actitud de Mardoqueo, con una actitud humilde. Porque es que si vemos el pasado y vemos cómo el Señor ha orquestado todas las cosas en nuestra vida para traernos hasta este momento, para traernos a los pies de la cruz de Cristo, para traernos un mensaje de esperanza, para traer en convicción en nuestro corazón de que hemos sido salvos por la gracia del Señor, entonces no tenemos nada que pretender delante de nadie, ni de Dios principalmente, ni de nuestros hermanos. Y eso nos lleva a vivir el presente con humildad y no con orgullo, porque no tenemos nada de qué vanagloriarnos. Todo lo ha hecho el Señor. Así que vemos el pasado con gratitud, vemos el presente con humildad y miramos el mañana con esperanza de que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas y que Él va a cumplir al pie de la letra todo lo que ha prometido. Y en esas promesas está el hecho de que un día vamos a estar con Él. Que Él nos está preparando una casa allí en el cielo. Y es verdad, Él lo está haciendo, hermanos. No dudemos, porque nos está esperando. No podemos tener esperanza, hermanos, frente a esas promesas del Señor. Estos son los 3 mensajes de este capítulo. Gratitud, humildad y esperanza, queridos hermanos. Este libro, el libro de Esther, no se trata de moralidad. Su objetivo no es presentar a Esther y a Mardoqueo como los buenos, a Amán como el malvado y a Asuero como el rey manipulado por Amán. Más bien, el objetivo del libro es mostrar la fidelidad de Dios a sí mismo, a su palabra, a su compromiso, a su pacto, a sus promesas dadas a un pueblo que por sí mismo no tiene ningún mérito en particular como tú y yo. Porque ¿qué mérito tienes, hermano? Si tú miras hacia atrás, otra vez te das cuenta que no tienes nada, por lo cual el Señor te ha llamado, pero lo ha hecho por su gracia. Así es, hermanos. Hemos sido escogidos por ese Dios fiel como pueblo para ser su pueblo, para guardarlo y para mostrar en Él, en su iglesia hoy, su gloria y su gracia. Y dentro de ese propósito del libro, la historia de hoy nos muestra a Mardoqueo, quien salvó al rey de la muerte, pero que aún no recibía la honra que le correspondía. Ese hombre que corría enlutado con angustia a causa de la sentencia que pesaba sobre su pueblo, ahora es presentado con el atuendo real, montado en el caballo del rey, paseándose por esa misma plaza en la cual había corrido unos cuantos días atrás
ahora siendo honrado por las multitudes. Ese hecho y el pregón que le acompaña, así se hará al varón cuya honra desea al rey, apunta a la exaltación de Cristo, hermanos. Pablo presenta esa misma verdad con otras palabras allí en Filipenses cuando dice en los versículos 8 al 11 del capítulo 2, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amán, el enemigo de Mardoqueo, chirriaba los dientes al verse obligado por el rey a honrar a su enemigo. No sé si se pueden imaginar a Amán allí llevando el caballito, ¿no? Sí, nos reímos porque es que da risa. Honrando a ese enemigo. Así mismo, queridos hermanos, los enemigos de Cristo serán a la vez humillados y avergonzados. Tendrán que doblar su rodilla y allí, derrotados delante del Señor, confesarán que Jesucristo es el Señor. Sí, nosotros también lo haremos, pero lo haremos voluntariamente, lo haremos con gozo al ver a nuestro Señor. Cuando lo veamos, nos quitaremos las coronas y las arrojaremos delante de sus pies, porque Él es el que merece la gloria. Mientras que aquellos llorarán y crujirán los dientes, como tuvo que hacer Amán cuando el rey sea coronado. Como Amán se cubría la cabeza, así los enemigos de Cristo clamarán a los mismos montes para que se echen encima. No sé, la palabra no lo dice, pero me atrevo un poco a especular lo que podría sentir el pueblo cuando veía a Mardoqueo paseando por la ciudad en el caballo del rey, con la túnica real, con la corona del rey. Seguramente para ellos fue una imagen de mucho aliento y de mucha esperanza. Seguramente. Así mismo, hermanos, para nosotros, esa perspectiva que tenemos de que viene Cristo en un caballo como rey, con sus vestiduras de rey, con su corona de rey, venciendo y para vencer, es para nosotros una gran esperanza. Sí, este mundo está caótico, pero Dios no ha perdido el control. Y un día le veremos glorioso, grandioso como Él es. Entonces, todos caeremos delante de Él para honrarlo. Parte del cántico de Ana, y con esto termino. Allí en 1 Samuel dice lo siguiente: el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerle sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor, y sobre ellas ha colocado al mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. Oremos al Señor, hermanos. Nuestro buen Padre, no tenemos más palabras que gratitud y admiración por ti, Señor, porque en ese texto vemos a un Dios poderoso, actuando conforme a tu voluntad. Y delante de ese Dios poderoso no cabe ninguna otra reacción que postrarnos humillados, consolados, esperanzados, en que siendo tus hijos, tú, Señor, nos guardarás como lo has prometido. Hazlo, Señor. Te rogamos que nos des siempre un corazón muy agradecido contigo, Padre, sobre todo, pero también con nuestros hermanos, con nuestra familia. Que nos des un corazón humilde. No tenemos nada de qué presumir. Tú lo has hecho y lo has dado todo. Y un corazón lleno de esperanza. Esperanza puesta en ti, en tus promesas, en tu poder.
Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.